Gloria a Dios. Bueno, ahora ponete de pie y vamos a recibir con un gran aplauso a nuestra pastora maravillosa, Susana Rey. Buenas tardes a toda presencia de Dios. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por moverse en nuestro medio. Dios está en nosotros, pero también se mueve sobre nosotros. Y yo quiero decirte que en este tiempo, y lo sentía muy fuerte en esta tarde, hay un espíritu de enseñanza. Dios te está enseñando. Y ese deseo y esas ganas que tenés de aprender y de saber y de conocer viene de parte de Dios. El Espíritu Santo te está llevando a que seas un maestro, una maestra. Así que tómalo en tu vida, tenelo en cuenta, no lo deseches. No es un parecer, es algo que Dios está haciendo. Así que metete en esa ola porque Dios te va a usar fuertemente. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros. Gracias, papá. Qué felices que estamos de estar en su presencia, de que su poder está en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hoy vinieron personas muy depresivas, muy deprimidas. Pero el Señor te dice, no vas a quedarte en tu casa. Yo te saco de ese lugar. Y en el nombre de Jesús vas a recuperar lo que creías que habías perdido. Así que Dios te toma hoy de la mano y te saca para decir, hay un camino que yo tengo preparado. No es el que vos pensabas. Así que ponete de pie y salí adelante. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Te cansás de caer. Pero no mires eso, sino mira quién te levanta. No te mires a vos, mira quién es el que te levanta. Vos decís, me caigo y me caigo y me caigo y me vuelvo a caer. Pero Dios te dice, yo te levanto, te levanto, te levanto, te levanto y te vuelvo a levantar. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Toma asiento en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Es un tema hoy, estoy intrigada yo. Lo sobrenatural es para mí. ¿Quién quiere? ¿Quién compra? ¿Queremos lo sobrenatural en nuestra vida? ¿Sí? Les pasa a veces decir, pero todo eso que Dios obra y los milagros y todo eso, ¿por qué no lo veo en mi vida? ¿Les pasa? O lo vemos, pero queremos ver más, ¿o no? Sí, decimos, bueno, está bueno eso, pero eso que yo escucho que le sucede a otros también quiero que me suceda seguido. ¿Amén? ¿Queremos eso? A ver, te invito a buscar un texto de Mateo 10. Hoy tengo ganas de leerte muchos pasajes, así que no sé. ¿Me van a bancar? Sí. Mateo 10, 40 al 42 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¡Apa! Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Esto es algo que nosotros muchas veces se nos pasa por alto. Saber que Dios es un Dios que recompensa y que la fe tiene recompensa. Eso que no se ve, eso que uno dice, bueno, ¿y la fe? ¿Y para qué quiero la fe? Bueno, la fe tiene recompensa. Ahora, muchas veces nosotros queremos ver lo sobrenatural en nuestra vida y no nos explicamos qué es lo que nos sucede, por qué lo declaramos, pero no siempre vemos eso. Y vaya que justamente por ahí te impartieron un don y vos empezás a usarlo y resulta que lo usás, no sé, con alguien conocido y ese conocido, nada, no le pasó nada, ¿no? Entonces vos decís, upa, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Sucede? Apá, bueno. Vamos a meternos un poquitito hoy en la historia que le pasó a Jesús, ¿sí? Para ver un poquitito, a ver si a él también le pasó esto de que
Por ahí oraba y no pasaban cosas. ¿Le habrá pasado a Jesús? No están muy seguros. Los dejé pensando. Está bien, sigan pensando. Ok, bueno, vamos a ver un poquitito eso. Mira, cada vez que recibimos una palabra en nuestra vida, esa palabra genera algo, genera turbulencia, por decirlo de alguna manera. ¿Saben por qué? Porque esa palabra busca hacerse carne. ¿Qué quiere decir esto? La palabra es Jesús, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice que la palabra se hizo carne. Jesús se hizo carne, vivió entre nosotros y Él manifestaba esa palabra y la hacía viva y por eso pasaban cosas. Cuando Dios te da una palabra, ocurre una turbulencia, por decir así, un conflicto. Algo se tiene que generar. ¿Por qué? Porque esa palabra no quiere quedar ahí flotando. Esa palabra busca hacerse carne en tu vida. Entonces vos vas a ser confrontado con esa palabra. Esa palabra que vos recibís no es para decir, qué linda, amén, ay, qué bonito, ¿no? No, esa palabra es una palabra que es viva, que es eficaz, que es como espada de doble filo, que busca entrar en tu vida, pero que seguramente puede encontrar algún conflicto, ¿sí? Dice en Mateo 13, ahí nomás cerquita de donde leímos recién, Mateo 13, 20 y 21, en la parábola del sembrador, siempre hablamos y decimos que la palabra es como una semilla, ¿sí? Y en la parábola del sembrador, esa persona que salió a sembrar, las semillas fueron cayendo en diferentes lugares. En el versículo 20 dice, la semilla que fue sembrado en pedregales, o sea, en piedras, es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir, escucha esto, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cómo la aflicción o la... ¿qué dijo? ¿Cómo que por causa de la palabra? O sea, la palabra es algo... A ver, si a vos te penetra una espada, ¿la vas a sentir sí o no? Sí. ¿Y si es de doble filo? Ajá. La palabra genera algo y dice que acá, a causa de la palabra, pasan cosas. ¿Estamos acá? Ya no te gustó tanto. La palabra es viva y es para que nos pasen cosas. ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo primero que va a pasar es que me va a poner enfrente de una elección. Va a surgir una elección. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir una palabra, pero a esa palabra tengo que confrontarla con las preguntas que vienen. ¿Vieron que uno recibe una palabra y después dice, uy, pero ¿y esto cómo será? Empiezan a generarse preguntas, ¿sí? Y esto lo vemos claramente en la Biblia. A Adán, el primer hombre, le pasó esto, ¿sí? Dice que Dios le dio toda la autoridad, lo creó, le dio gobierno y le dijo, bueno, mira, de todo lo que hay en el huerto vas a poder comer, menos de este árbol, también el árbol del bien y del mal, también había otro árbol más, ¿no? Y si hacen esto ustedes van a vivir. ¿Y qué pasó? Vino esa palabra, ¿verdad? ¿Y quién apareció? La serpiente, que simbolizan las preguntas que nos surgen cuando la palabra fue sembrada. ¿Les pasa o no les pasa? ¿A usted le pasa lo mismo que a mí? Bueno, surgen preguntas y ahí apareció la pregunta. Con que Dios les dijo. Así que Dios les dijo. O sea, cuando vos recibís una palabra, comienza a producirse una revolución. Algo comienza a pasar, porque la palabra es viva y busca hacerse carne en tu vida. Y vos vas a tener que elegir entre seguir la pregunta y quedarte con la pregunta, o seguir la revelación que Dios te impartió y quedarte y elegir la revelación. Lo mismo le pasó a Jesús. Jesús se va a bautizar, fue una cosa magnífica.
el cielo se abrió, pero gente, no es que se corrieron las nubes. Dice que fue un suceso extraordinario. En la traducción dice que es como que se partió, o sea, sucedió algo abrupto, violento, fuerte. El cielo se abrió, se escuchó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre la vida de Jesús, ¿verdad? Y dice que reposó sobre él. Y lleno del Espíritu Santo, Jesús se va al desierto. ¿Y allá qué sucede? Viene Satanás a tentarlo. ¿Y qué es la pregunta que le hace? ¿Qué le había dicho Dios? Que era su hijo. Y la pregunta de Satanás: si sos hijo, o sea, veremos. Tengo una preguntita. ¿Vos sos hijo? No, ¿estás seguro? ¿Y lo que hiciste ayer? ¿Que ya no te acordás? ¿Y esta mañana lo que dijiste? Las preguntas que van a venir sobre nuestra vida van a ser dos cosas. Sobre qué te dijo Dios, y lo segundo, sobre quién sos vos. Siempre vas a tener que lidiar con esas preguntas. La recompensa viene cuando vos elegís por fe quedarte con la revelación de Dios, con lo que Dios te dice. Esa respuesta es la que tiene recompensa. Por eso dice Hebreos que es necesario, que es imposible agradar a Dios sin fe. Y dice, es necesario que el que se acerca cree que Él es y que es galardonador, o sea, recompensador de los que le buscan. Vos tenés que saber que hay una recompensa cuando vos elegís la revelación de Dios y no las preguntas que te aparecen. Las preguntas no son ni buenas ni malas. El problema es que vos le pones el corazón a eso. Ahí es cuando se produce la cuestión. ¿Se entiende? O sea, las preguntas pueden estar sí o no, no son ni buenas ni malas. Pero el asunto es cuando tu corazón se queda en la pregunta y no en la revelación. Dios quiere sacudirte, por eso viene la palabra, porque la palabra es una espada, la vas a sentir. Vas a sentir la palabra de Dios en tu vida, te va a incomodar, van a aparecer preguntas, porque esas preguntas van a tener que reubicarte tu posición. ¿Qué te dijo Dios? Pero yo no veo resultados, y a mí me sigue doliendo acá, y a mí tal cosa, ¿sí? Como nos viene enseñando el pastor Bernardo acerca de lo que sentimos, acerca de lo que pensamos, el alma, Como nos decía el pastor Bernardo, muérete, o sea, porque tenemos que ser firmes con eso. Pero nosotros tenemos que saber que Dios recompensa tu opción, tu elección. En el huerto del Edén había 2 árboles, porque para que haya recompensa tiene que haber más de una opción. Si hubiera habido una sola, no había recompensa, porque era la única que había. Por eso, Dios te dio libertad para que vos elijas. Dios te da opciones. Pero la recompensa viene a aquel que le cree y que lo busca. Cuando vos elegís quedarte con esa revelación. Esto le ha pasado tanto al primer Adán en el huerto de Edén como a Jesús. Tuvo que confrontarse cada vez que el enemigo le dijo... Y si, porque Dios es calcado, Dios te dice algo y la pregunta va a aparecer sobre eso, lo que Dios te dijo. Vos recibiste una palabra que te conmovió el corazón e inmediatamente la duda va a aparecer sobre eso que vos recibiste. Vos tenés que escuchar a tu corazón, no a tu cabeza. Vos tenés que escuchar y ponerte de acuerdo con el corazón, porque el corazón es, si está sensible a la voz de Dios, es el que rápidamente percibe, esta palabra fue para mí. Hola, yuhu. Y la cabeza dice, no ves que son muchos acá, ¿qué va a ser para vos? ¿No ves que está hablando a todo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees la figurita bonita? ¿Qué te pasa? ¿No? Enseguida sale la cabeza, ¿sí?, a decir otra cosa. Pero cuando vos decís, esto me lo dijo a mí, yo elijo, esta palabra fue para mí. Vos elegiste, eso tiene recompensa. Dios recompensa tu elección. Lucas 4, vemos
esa historia extraordinaria donde Jesús superó lo de la tentación del desierto y todo eso, y empieza a andar por los lugares donde él empieza a recorrer en su ministerio. Y dice que llegó a Nazaret, que era su lugar de nacimiento, ¿recuerdan? Y como todos los días, sábados en ese entonces, se iba a la sinagoga a leer la palabra. Y dice que entró y leyó la palabra. La palabra que Jesús leyó fue la de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para sanar. ¿Sí? ¿Recuerdan todo eso? Una palabra tremenda. Y cuando Jesús termina de leer esa palabra, que lo hacían todos los que estaban preparados para eso, en ese entonces eran todos varones, hacían esa rutina, por decirlo de alguna manera, propio de la religión, y dice que eso lo hacían todos los sábados. Pero ese día pasó otra cosa. Dice que Jesús terminó de leer ese texto. Ese texto era un texto del Antiguo Testamento muy conocido. Pero dice que él terminó de leer ese texto y todos se le quedaron mirando. Oh. ¿Y ahora qué pasó si eso se hacía siempre? ¿Qué había pasado? ¿Sabés qué había pasado? Que cuando la palabra está hecha carne en tu vida, cuando vos la soltás, se hace espíritu. Y el espíritu obra. Ese día, las mismas palabras que le habían leído otros, ese día fueron vida. Dice, porque mis palabras son espíritu y son vida. De repente, toda esa gente que estaba ahí se dio cuenta que lo que estaba leyendo no eran palabras, que era posible de que sea verdad, que lo imposible era posible, que lo que hasta ahora no pudiste lograr, lo vas a poder lograr, que el Espíritu es el que te trae la convicción de eso, es la palabra hecha carne. Y cuando nosotros elegimos quedarnos con la palabra y la hacemos carne, cuando después la soltamos, es espíritu. Dios quiere que lo mismo que pasó con Jesús suceda con nosotros, que la palabra se te haga carne para que cuando vos la hables sea espíritu. Y el espíritu no tiene límites. Obra, puede estar obrando acá, por lo que estamos diciendo, como, no sé, en África, con la misma palabra, porque es espíritu. ¿Sí? Pero para que eso suceda, tiene que hacerse carne en tu vida. Y todos dicen que se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero Jesús no estaba diciendo nada nuevo. Estaba diciendo las mismas palabras que siempre habían escuchado. Lo nuevo era que ahora estaba el Espíritu obrando sobre ellos. Lo nuevo en tu vida es que cuando vos crees y se hace carne esa palabra, vos hablás y estás dando vida, estás impartiendo vida. Comienzan a suceder cosas. Hay gracia de Dios en tu vida, porque recordá que tu elección tiene recompensa. Dios recompensa la fe. Cuando vos le crees la revelación, a pesar de todas las preguntas que aparecen, eso trae vida, trae fruto, como recién decía Viviana. Hay un fruto, ¿sí? Ahora, esto estaba pasando algo espectacular ahí en ese lugar, porque estaban todos conmocionados con lo que sucedía ahí. Y el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que se sentó y dijo, hoy se cumplió esta palabra. Todos tuvieron la convicción de que ese era el enviado de Dios. Todos. Pero al toque vino la pregunta. Che, ¿este no es el hijo de Josecito? ¿No es el hijo del carpintero del barrio? Che, pero este lo conocemos. ¿Te acordás que íbamos juntos al colegio? Todo lo divino, patapúfete.
Ahí había un clima divino, extraordinario, de gloria. Pero siempre aparece la pregunta, la gran pregunta, y esta fue suficiente para anular toda la gloria que el Espíritu había derramado en ese lugar. ¿Y saben qué? Todos lo conocemos. Dicen que en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, ya dijimos, las preguntas no son ni buenas ni malas. También hubo otras personas que hicieron preguntas, ¿sí? Pero depende desde qué lugar hacemos la pregunta, ¿sí? Porque cuando yo pregunto para enjuiciarlo a Dios, para cuestionarlo a Dios, es una cosa. Otra cosa es que yo pregunte desde mi ignorancia, ¿sí? María, por ejemplo, hizo una pregunta. Le vino una revelación. María, bienaventurada, fuiste elegida para hacerla. Esto que vas a recibir, vas a tener un hijo y va a pasar así, te va a ser grande y qué sé yo, toda la palabra. Y ella hizo una pregunta. ¿Cómo voy a hacer esto? Porque yo soy virgen. Pero esa pregunta venía desde la ignorancia, desde la inocencia y desde su ignorancia. En cambio, Zacarías, el profeta, viejo, con su esposa, viejos, ¿sí? Recibe la promesa de que va a tener un hijo y su pregunta fue cuestionadora. ¿Y saben qué le pasó? Quedó mudo. Bueno, digamos que tuvo su recompensa. Pero bueno, esa es la cuestión. Y en este momento de Jesús pasó lo mismo. Y dice que en el reino de los cielos, la atmósfera, el lenguaje, la cultura que hay, lo hemos aprendido ya, es la honra. Es la honra. Y Jesús no pudo hacer en Nazaret grandes milagros como los hizo en otros lados, porque nadie le daba la honra, porque era el hijo de Josecito. Este es el hijo de José. Cuando vos empezás a mirar a las personas desde lo natural, ¿para qué? Le ves todos los defectos. Escúchame, si lo conocemos. Y sí, bueno, empezamos a analizar. Claro que todos tenemos un montón de defectos y un montón de cosas para analizar y para corregir, ¿sí? Pero en el cielo solamente se mueve la honra. Nosotros tenemos que entrar en esa atmósfera de honra. Honrar a toda persona simplemente porque todo ser humano, todo ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa es la primera razón por la que hay que honrar a un ser humano. La segunda razón es porque seguramente vemos y observamos que tiene dones. Entonces podemos honrar a un músico, aunque no conozca a Dios, porque tiene un don y sabemos que ese don se lo ha dado Dios. Un artista, un médico, un científico, alguien que realmente tienen dones, ¿sí? Y honramos ese don, ¿sí? Honramos a gente que realmente son fantásticas y brillan por los dones que Dios les ha dado y honramos ese don, ¿sí? Pero hay una tercera honra y que es la que le pasó a la gente de Nazaret, que se les pasó de largo. La tercera honra es honrar lo que el Espíritu Santo ha depositado en esa persona. Y ahí necesitamos los ojos espirituales. Porque ahí no es tan fácil. Ahí nos pasa como a la gente de Nazaret. Yo quiero lo sobrenatural en mi vida, pero ella me va a orar. ¡Ella! Sí, orame, dale, orame. Y bueno. ¿Por qué? Porque estamos como los de Nazaret. Ay, sí es el hijo de José. Si yo la conozco, Celia, escúchame, 1000 años que la conozco. Escúchame, sí, es sabrosa. Pero, o sea, ahí entramos nosotros en ese juicio que hacemos y donde no honramos porque no tenemos discernimiento espiritual, porque estamos mirando solamente con los ojos naturales.
miramos con los ojos naturales y eso es muy fácil. Lo que la cultura de la honra que está en el cielo hace es honrar por lo que persona es, no por lo que no es. Vos tenés que honrar al otro por lo que es y por lo que Dios ha impartido. ¿Recuerdan cuando se convirtió Pablo? Sí, que era un asesino. Entonces le hablan a los discípulos, a los apóstoles, anda a hablarle y dicen, no, estás loco, este me va a matar, ¿no? Y Dios le dice, anda, porque instrumento escogido es esta persona para mí. Vos podés tener tu mirada sobre el otro. Vos podés tener razones para tener esa mirada. Podés tener, no sé, estás convencido porque siempre viste a esa persona obrar así. Pero aún así, Dios tiene otra cosa que ha depositado. Y vos tenés que honrar lo que Dios ha depositado en esa persona. Encontrar mugre es fácil. Encontrar oro no. Honrar es descubrir el oro y sacarlo a la luz. Y eso solamente lo hacemos cuando estamos conectados con Dios. La mugre sale sola, ¿no? Y qué fácil que nos sale, qué facilito que nos sale. Basta que alguien se ponga a charlar con nosotros y le tiras un poquito la lengua y ¿sabes cómo sale mugre? ¿O no? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que descubrir el oro y la honra hace eso. Descubrir el oro que Dios ha puesto, porque Dios ha depositado algo especial y único en cada persona. Nosotros podemos ser simplemente alguien que lo dejamos pasar, ¿sí? Puede ser un niño, puede ser un mendigo, puede ser, no sé, cualquiera, y para nosotros es un don nadie. Para la gente de Nazaret, Jesús era don nadie, era el hijo de José, nada más. Y todo lo que se había soltado ese día, que ellos lo percibieron, porque dice claramente que todos reconocían con la gracia que él hablaba, estaban maravillados. ¿Y qué cosa? ¿Cómo tan rápido, de un ondazo, bajamos a tierra lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Porque nos cuesta la honra. Porque nuestra mirada es la natural, es la humana, es la de yo te conozco, yo sé quién sos, a mí no me vengas, ¿no? Y nos dejamos que Dios obre y opere en su reino, porque para eso necesitamos honrar a todos realmente. Dice el pasaje que leímos antes, en Mateo, lo vuelvo a buscar, Mateo 10, gracias. El que a vosotros recibe, gracias, a mí me recibe. Pero el que, acá cuando está hablando de recibir, tiene que ver con la honra. Jesús dice, el que a ustedes los recibe, me recibe a mí. ¿Y de quién estaba hablando? ¿Sabes qué? Del que tenés al lado. Ay, no, qué sé yo, no lo conozco, no sé. ¿Quién sabe? No sé, tengo mis dudas. Sí. Por eso la semilla se ahoga. La semilla se ahoga. Porque Dios quiere usar justito esa persona que está al lado tuyo para bendecirte, para traerte la prosperidad que vos querés, para traerte la sanidad que vos querés, para darte la palabra de fe que vos necesitas. Y vos decís, mejor vengo otro día. Mejor cuando venga el profeta Páez. Mejor. ¿Sí? Hacemos eso. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. ¿Qué es recibir a una persona? Cuando vos recibís a alguien en tu casa, abrís la puerta y lo dejás en la puertita. Hola, ¿qué haces?
y le dejas la puerta ahí cerrada, casi que le cerrás. ¿Es eso recibir a alguien? Le abro la puerta, lo recibo, le sirvo algo. ¿Querés? Eso es honra. El que te recibe con honra está recibiendo a Dios. O sea, a mí me reciben. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vos sos capaz de dar al otro es lo que sos capaz de llevarte. Si vos a un profeta lo recibís como una persona, ¡ay, qué bien! Bueno, lo tratás bien, te vas a llevar la recompensa de una buena persona. Después dice, el que recibe a un justo, se lleva recompensa de justo. Y después dice, y el que recibe, el que a cualquiera de estos pequeñitos le dé un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, tampoco pierde su recompensa. Cualquiera de estos pequeñitos, ¿quién es pequeñito para vos en tu vida? ¿A quién considerás pequeñito? Tenemos una lista grande de pequeñitos, porque todos somos grandes nosotros, el resto son todos pequeñitos, ¿no? Bueno, Dios dice que aún eso, que si vos haces algo por uno de esos que a vos te parecen pequeñitos, ni siquiera esa recompensa. Dios es un Dios de recompensas. Pero depende de nosotros lo que somos capaces de dar. Si yo doy honra de profeta, tengo acceso legal a tomarme y llevarme todo lo que ese profeta tiene. Les digo más. Estaba Jesús en Nazaret y Jesús les empieza a decir, en la época de Elías había mucha gente con hambre, porque era una época de mucha hambre. Sin embargo, Elías fue enviado a una sola viuda en Sarepta, que era otro lugar. Y después le sigue diciendo, le estaba hablando a los de Nazaret, a los de Nazaret le estaba diciendo. También en la época de Eliseo había muchos leprosos. Sin embargo, fue enviado a Naamán, que era el capitán del ejército enemigo. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús a la gente de Nazaret? Que Dios quiere dar prosperidad a todos los hijos de su pueblo, pero no había suficiente honra y Dios tuvo que buscar a una viuda de otro pueblo para bendecirla. ¿Viste cuántas cosas nos perdemos? Porque no hay honra. No hay honra de las cosas espirituales. No hay honra del pequeñito que Dios manda para darme una palabra. No hay honra de la voz del profeta que Dios manda. No hay honra del justo que tengo al lado, que es el que me bendice. No hay honra. Y nosotros queremos las cosas sobrenaturales. ¿Sí? ¿Las queremos? Bueno, vamos a tener que cambiar. Porque no las estamos honrando. Porque seguimos viendo con ojos naturales. Pastor Bernardo, sí, psicólogo, buen tipo, sabe un montón, capo. Ah, sí, ¿y la honra espiritual? La pastora Alejandra, media gritona, mucho no me gusta, de vez en cuando dice algunas cosas que no estoy de acuerdo. ¿La honra espiritual? ¿Saben qué? Quedamos como los fariseos. Los fariseos eran, ¿saben? Por eso Jesús les hablaba a ellos. Porque eran perfectos religiosos, pero tenían cero lectura espiritual. No tenían una lectura espiritual, no podían recibir, porque no podían dar la honra necesaria. Y Jesús le dice a Nazaret, Dios quiere darles provisión a todos, pero cuando no hay la honra suficiente, Dios tiene, ¿sabes por qué Dios bendice a otros? Porque hay honra. Porque hay honra. Por eso Dios bendice a otros. Ay, Señor, ese millonario, mira cuánta guita tiene, qué sé yo. Pero hay honra seguramente. ¿Y por qué Dios sanó a Naamán, que era
era el capitán no había leprosos en Israel, estaba lleno de leprosos en ese entonces. ¿Por qué no los sanó? Porque no había honra, porque no podemos, estamos discapacitados para dar honra a las cosas espirituales, ni hablar de las naturales, porque en eso en Argentina estamos en -10. Porque hoy por hoy no le damos honra a nadie. Todos son criticables, todos son cuestionables, todos caen en la misma bolsa. Entonces, rápido encontramos mucha basura, mucha mugre, pero nos perdemos lo que se perdió en Nazaret. ¿Saben qué? La atmósfera no puede quitarte tu don. La atmósfera no puede quitarte tu unción, pero la atmósfera sí puede limitar eso. Fíjense, eso es lo que había pasado ahí en Nazaret. Dios quiere darnos su provisión. Y aparece la pregunta, ¿pero este no era el hijo de José? Entonces, venimos y oramos, ¿verdad? ¿Y por qué no recibimos lo que oramos? Si dice que el que permanece en él recibe. Porque no honramos lo espiritual. Lo vemos siempre con los ojos naturales. Bueno, y terminamos siendo fariseos, o sea, gente que cumple. Oramos para cumplir, declaramos para cumplir, soltamos cosas para cumplir y no funciona. El reino de Dios es un reino de poder, nos tiene que funcionar. Yo le pido al Espíritu Santo que me enseñe a honrar las cosas espirituales. Yo quiero vivirlas, yo quiero experimentarlas. No quiero que me oren y digan, ay, qué lindo. Dice, eso es la palabra que llega entre las piedras, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. ¿Sabéis? Para que tenga raíz la palabra en tu vida y te pasen cosas, tenés que recibirla y honrarla. Tenés que honrarlo. Elegí, tu elección tiene recompensa. Si elegís quedarte con la pregunta, elegiste mal. Te perdiste la recompensa. El Padre es recompensador de los que le buscan. ¿Queremos ser de los que le buscan? ¿De los que le dan honra a lo espiritual? ¿Vas a honrar la palabra? Porque Dios, si seguimos viendo lo natural, hace difícil que podamos recibir. Eso es lo que falló Israel. En eso falló. Por lo tanto, dice que en aquel día, decía Jesús, la reina de Sabá era una reina pagana, pero la reina de Sabá honró la sabiduría que había en Salomón. Por eso Jesús decía, en aquel día la reina de Sabá los va a juzgar a ustedes. O sea, una pagana es más justa que los hijos de Dios. Por la honra. Por la honra. Y este es un tiempo en que Dios te va a hablar. Dios a veces habla, unge al burro. Oh, no mires al de al lado, queda feo. Pero para vos es un pequeñito. Y Dios dice, ese pequeñito, si lo recibís, también va a traer recompensa a tu vida. Dios le encanta hacer las cosas como Él quiere. Y Dios te habla por la persona que vino por primera vez. Y vos decís, es un pequeñito, recién vino por primera vez. Ah, sí. Esa es otra palabra que se perdió. Te va a ir bien, vas a prosperar. Gracias, gracias. ¿A dónde entró? Acá. ¿No? Y nos perdemos la obra sobrenatural. Yo le pido perdón al Señor. Me arrepiento de nuestra dureza de corazón. ¿Saben qué? Jesús decía que el pueblo de Israel era duro de corazón. Y lo somos, gente, lo somos nosotros también. Somos duros de corazón. Porque no reconocemos lo espiritual. Y entonces decimos, ay, ¿cuándo? Y cuando venga ese profeta, no, el Espíritu Santo está en vos.
hace carne la palabra y cuando vos la sueltes va a ser espíritu operando, es vida, es espíritu y es poder. Amén. Ponete de pie en esta tarde. Honrar a los demás por la persona que es, por los talentos, los dones que tiene, pero por sobre todas las cosas, por lo que Dios puso en esa persona. Y si a vos te parece que no puso nada, pedile al Espíritu Santo que te ayude a ver. Que te ayude a ver. Porque si no podés ver, vas a perderte el recibir la recompensa. Cuando vos honras, dice, o sea, vuelvo a repetirlo, al que es profeta, si lo honras como profeta, vas a recibir recompensa del profeta. Pero si al que es profeta vos lo honras como un ser humano, vas a recibir recompensa de ser humano. Porque dice a cada uno por lo que es. Por lo que es. Pero no por lo que es en lo natural, por lo que es en lo espiritual. Y nosotros estamos llamados a llevar su gloria, a revelar toda su grandeza en esta tierra, pero no podemos hacerlo con nuestro corazón escaso. Cuando no somos capaces de dar honra a lo que Dios ha puesto en el otro. Dios ha puesto y ha soltado cosas, aún en los más pequeñitos. Dios usa a quien quiere para sanar como Él quiere, para bendecir como Él quiere, para prosperar como Él quiere, para hacer como Él quiere. Él se mueve. No digas, dice el hijo de José. Porque ahí bajaste de un ondazo todo lo que Dios quiere revelarte y te quedaste sin la recompensa. Yo quiero que seamos gente de recompensa y que lo que Dios derrama lo tengamos en honra. Lo tengamos en honra. Cada martes suceden cosas, pero podemos dejarlo pasar como un martes más. Pero cuando estamos juntos, dice que allí Dios envía bendición y vida eterna. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces soltémoslo y no nos perdamos. Honramos esa bendición y esa vida eterna, ¿o no? Esa vida es algo vivo entre nosotros. Primero porque la hacemos carne, porque la palabra no la dejamos entre las piedras. No dejamos que las ahoguen las preguntas, sino que elegimos bien. Elegí bien. Elegí quedarte con la revelación. Elegí quedarte. No tengas miedo, porque a veces creemos que vamos a llegar a ser espiritualoides, no sé, gente mística. No tengas miedo. No tengas miedo. Elegí quedarte con la revelación de Dios. Elegí quedarte con esa palabra. Cuando la creas, por creerla, viene la recompensa. La recompensa trae más cosas. La recompensa no solamente trae el nivel... Abraham fue honrado como el padre de la fe, pero porque fue recompensado en su elección. Cada vez que tu fe, acordate, la palabra va a ser confrontada, trae un conflicto, algo va a pasar. Y entonces vos vas a tener la oportunidad de elegir. ¿Me quedo con todas las preguntas o me quedo con lo que Dios me dice? Si Dios me dice que estoy sano, estoy sano. Si Dios me dijo que ya está hecho, está hecho. Si Dios me dijo, le creo. Porque cuando le creo, viene la recompensa, no es al revés. Señor, mostrame. Porque entonces así yo te creo. No es así. Por eso fue recompensada aquella mujer que Jesús le trató como perro y ella siguió manteniéndose conectada con la honra. Él le dijo, grande es tu fe. Se movía con los principios del cielo. Nosotros vamos a honrar el Espíritu Santo que obra en nosotros. Deja de mirar si es hijo de José. O sea, deja de mirar lo natural. Deja de mirar lo que viste y lo que conoces de la persona. Porque tiene cosas buenas y malas igual que vos. Pero eso no quiere decir que Dios no haya depositado de él algo particular.
para bendecir a su pueblo. El Espíritu Santo está en todos, pero cuando Dios reposa sobre alguien, es para bendecir a otros. Cuando Dios está en vos, para hacerte bien a vos. Pero cuando Dios deposita algo sobre alguien y eso reposa sobre esa persona, es para bendecir a otros. Honralo, porque entonces vas a tener la recompensa. Lo que sos capaz de dar es lo que vas a ser capaz de recibir. Amén. Vamos a adorarle al Señor. Gracias, Jesús. Amén. Cuando el mar me dice te hundías, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Tiene que bastarte la palabra y sí, tiene recompensa la palabra. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres tan yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Sí, Él es la fuerza de tu vida. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar.
rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles que nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Dios ya abrió los cielos, no pidas más que las abra. De aquí en adelante, dijo Jesús, están abiertos. Ahora hace falta que honres lo que Dios hace reposar sobre vos y sobre la vida de otros. Honralo, para que veas cosas que nadie vio, nadie oyó, que nadie imaginó. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.